Capítulo 1. La primera noche del susurro. Lo escuché antes de verlo, un aliento cálido, húmedo, que parecía trepar por la pared como una serpiente invisible. No era viento, no era tubería, era un jadeo, largo y contenido, como si alguien rezara por dentro del placer o del miedo. Yo estaba sola en la capilla después de completas, recogiendo los cirios. Señor, si es tentación, apágala, murmuré. El jadeo respondió, ábreme. La grieta estaba detrás del retablo, una fisura antigua donde los dedos entraban justo. Metí la mano y toqué algo suave y tibio, como piel escondida en la piedra. Tiré con cuidado y salió un libro envuelto en lino ennegrecido por el tiempo. Parecía una Biblia, pero la cruz del lomo estaba gastada hasta volverse un suspiro. Cuando lo desaté, el aire cambió. El incienso del mediodía regresó de golpe, junto con un olor que no aprendimos a nombrar en el convento, mezcla de cera derretida y confesiones dichas a media voz. Abrí la primera página. No había letras, solo un brillo tenue, como respiración atrapada en papel. El jadeo empezó a marcar mi propio ritmo. Cuando yo inspiraba, el libro exhalaba. Cuando yo exhalaba, el libro me devolvía una sílaba. Soror, mía, dijo. Me ericé hasta los huesos. No me llames así, susurré, pero la voz de las páginas se aferró a mi nombre y lo dejó vibrando en la penumbra. Quise cerrarlo. No pude. Las hojas resistieron con una fuerza mansa, y una oración se dibujó a fuego lento, letra por letra, como si una lengua invisible lamiera tinta sobre el vacío. Domine, dóceme respirar tu secreto. No era el latín correcto, o quizá era demasiado correcto para el corazón. Leí en silencio y la capilla pareció encogerse. El altar crujió. En el vidrio oscuro del ostensorio vi un reflejo que era yo, y no era yo, una mujer de rodillas, la cabeza inclinada, la boca entreabierta como si el aire fuera hostia. ¿Quién te escondió aquí?, pregunté. El libro contestó con un estremecimiento que me atravesó las muñecas hasta el pecho. La voz volvió, más cerca, colocándose junto a mi oído como un confesor que no tiene rostro. No fui escondida, fui callada. Las páginas pasaron solas y apareció una línea en rojo, altísima, como si sangrara. No abras los labios. Me reí, seca. Tarde, dije sin querer, y el libro casi sonrió. Sentí como el banco bajo mis rodillas temblaba con un ritmo secreto, el mismo que marcaba el jadeo del papel. Cada letra nueva caía sobre mí como una gota caliente. Quise rezar el Ave María. Solo me salió un ave que se quebró a la mitad salmo, mitad suspiro, y en ese quiebre, las páginas pronunciaron mi nombre entero. Nadie en el convento lo decía así, solo mi madre. Cuando aún no era sornada, entonces supe que aquello no era un demonio común ni una prueba sencilla. Era una memoria con piel, era un deseo con sotana, era una Biblia rota que aún quería ser palabra. Cerré los ojos. Si vengo del silencio, enséñame a callar de otra manera, pedí. El libro latió. No tengo otra forma de decirlo, latió dentro de mis manos como un corazón encontrado. De su lomo subió una bocanada de aire que entró por mi boca antes de que pudiera negarme. Fue dulce y terrible. Me llenó los pulmones con una frase que no pude reproducir. Solo pude sentirla. Cuando abrí los ojos, la luz de la vela dibujaba sobre mi cuello una línea roja, exacta como la que había leído. El jadeo cesó. La capilla quedó muda, pero en mi pecho quedó algo respirando por mí. Apreté el libro contra el hábito. Afuera, la campana de medianoche golpeó una sola vez, como si advirtiera o bendijera. No sé. Volví a la celda con la Biblia escondida bajo el manto. Cada paso era un sí que no había pronunciado. Esa noche, el sueño vino tarde. Cuando por fin llegó, no trajo imágenes. Solo trajo una promesa que me ardió en la garganta. Mañana abrirás la segunda página. Capítulo 2. El jadeo que no era suyo. Esa madrugada me despertó un sonido que no pertenecía a la celda.
El convento dormía, pero en la penumbra, entre el roce de las sábanas ásperas y el murmullo de los muros, volvió aquel jadeo. Era tenue al principio, como un recuerdo que se cuela bajo la puerta, pero pronto se hizo tan íntimo que confundí mi propia respiración con la del libro oculto bajo el manto. Me incorporé, el corazón golpeando contra las costillas. No había viento, ni pasos en el pasillo, solo el sonido, acompasado con el vaivén de mi pecho. Inhalaba yo, y exhalaba él. Exhalaba yo, y alguien jadeaba con una voz húmeda, rota, que parecía salir de mi propia garganta sin pertenecerme. Me arrodillé junto al camastro y saqué la Biblia. El lino que la cubría estaba tibio, como si hubiera pasado la noche entera aferrado a un cuerpo vivo. La abrí sin valor, casi con culpa, y las páginas respiraron de inmediato, sincronizándose con mis pulmones. Cada letra invisible se inflaba como si fueran labios soplando sobre mi piel. «Basta», susurré, intentando imponérmele como a una tentación vulgar. Pero la voz regresó, pegaba a mis oídos, imitando el ritmo exacto de mis jadeos. Ya no era eco, era mi mismo aliento, robado y devuelto con otro tono. Sentí el escalofrío de quien oye su nombre en labios de un desconocido. Traté de rezar: «Padre nuestro que estás en los cielos». Pero las palabras se torcieron. Lo que salió de mi boca fue otra cosa. Mitad plegaria, mitad confesión de deseo. Me tapé los labios con la mano, horrorizada. Y aún así escuché mi voz seguir rezando en la página, modulada en gemidos que no reconocía. Las lágrimas me ardieron. «¿Quién eres?», pregunté. El libro respondió con un temblor. Una línea roja apareció despacio en la hoja blanca, como si alguien escribiera con sangre recién derramada: «Soy lo que callaste». El aire se espesó. Vi mi reflejo en el espejo pequeño del lavabo. No estaba sola. Detrás de mí, en el azogue, una figura con mi rostro gemía en silencio, los labios abiertos, el cuello arqueado como si entregara su respiración al libro. Toqué el espejo. Estaba frío, pero la imagen me devolvió un calor ajeno. Quise cerrar la Biblia, arrojarla, romperla. No pude. Los dedos se me aferraron al lomo con una obediencia extraña, como si fueran cadenas. Entonces entendí que el peligro no era solo escucharlo, era que cada jadeo empezaba a ser más verdadero que mis propias oraciones. La campana de maitines rompió la tensión, y con ella, el susurro se extinguió. El libro cayó al suelo, inerte, como un cadáver que finge inocencia. Pero en mi pecho, el aire siguió temblando. No era ya solo mío. Cuando salí al coro, con las hermanas entonando salmos, me descubrí respirando al mismo ritmo que alguien más, invisible, escondido entre las páginas. Nadie lo notó, pero yo sabía la verdad: mi jadeo ya no era mío. Y mientras las voces cantaban al unísono, la mía se perdió en un murmullo secreto que no pude acallar. Capítulo 3. La palabra que ardía en los labios. No recuerdo exactamente cuándo mis labios comenzaron a moverse solos. Solo sé que aquella tarde, mientras limpiaba el altar en silencio, el aire se espesó y la Biblia escondida bajo mi hábito palpitó, llamándome como una herida que suplica ser tocada. La abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban en blanco, pero mi boca empezó a pronunciar sílabas que nunca había aprendido. Al principio creí que eran restos de oraciones en latín, pero no, había algo más. Un ritmo quebrado, húmedo, que parecía mezclar plegaria con deseo. Do, mine, sub, umbra. Mi voz tartamudeó: mea lux. Mi jadeo. Sentí un calor repentino recorrerme la garganta, como si las palabras fueran fuego líquido. Cada sonido me lamía desde dentro, y la lengua se movía sin obedecerme. Intenté callar, pero cuanto más forzaba el silencio, más ardían las palabras. Me miré en el candelabro de bronce bruñido. El reflejo no era yo. Vi una boca entreabierta, hinchada, labios húmedos repitiendo oraciones que nunca había escrito. Cada vez que decía «Dios», la palabra se quebraba y se deslizaba en un gemido. Cada vez que pronunciaba
Amén. Sentía la presión en las rodillas, como si el suelo pidiera más que un rezo. El aire se llenó de ecos. No estaba sola. Desde las páginas surgieron otras voces, femeninas y masculinas, repitiendo mis zurros al unísono, como un coro secreto, lux, lux, desiderium, susurros que se convertían en jadeos colectivos, envolviendo mi cuerpo en un sudario invisible. «Cállense», grité, pero al hacerlo, mi voz se quebró en un alarido que no era de furia ni de miedo, era de placer. Me llevé las manos a la boca horrorizada. El sonido no provenía de mis labios, venía del libro, que ahora temblaba con cada respiro. Las páginas se encendieron con letras rojas, como brasas recién sopladas. Tus labios son mi altar. Yo escribo en ellos lo que tu alma calla. Un temblor me recorrió entera. La sensación era clara. Indecente, no estaba rezando, estaba siendo rezada. Me arrodillé sin fuerzas. La Biblia quedó frente a mí, abierta, respirando. Los susurros seguían, cada vez más cercanos a mis oídos, como si decenas de bocas invisibles rozaran mi piel. El corazón me golpeaba como un tambor dentro de un templo profanado. Quise pronunciar un Padre Nuestro, aferrarme a algo puro, pero la lengua, traidora, se adelantó, y de mi garganta brotó una frase que no había escuchado jamás. Señor, toma mis labios como hostia, escribe en ellos tu jadeo. El silencio posterior fue más terrible que cualquier susurro, porque entonces comprendí que la Biblia no solo hablaba, ahora escribía desde adentro, usando mi boca como su pluma ardiente, y mis labios, rojos y temblorosos, eran ya el primer evangelio de un deseo prohibido. Capítulo 4. El confesionario que la traicionó. El padre Alonso me esperaba en el confesionario, como cada viernes. El olor a madera envejecida y a incienso consumido flotaba espeso, pesado, como si las paredes hubieran escuchado demasiados pecados para seguir siendo inocentes. Me arrodillé, la frente inclinada, las manos unidas en un gesto que intentaba ser puro, aunque por dentro ardía de miedo. Padre, he pecado, murmuré, mi voz temblaba. Quise contarles sobre los susurros, los jadeos, las palabras que ya no me pertenecían, pero apenas pronuncié la primera frase, algo ocurrió, desde debajo de mi hábito, escondida contra mi piel. La Biblia se agitó como si despertara. No la había traído para mostrarla, solo para sentirme segura, y sin embargo, fue ella la que eligió hablar. Un crujido suave atravesó el silencio del confesionario. El libro se abrió por sí solo. Al principio pensé que solo yo lo oía, pero el padre Alonso se enderezó bruscamente al otro lado de la celosía. El aire se llenó de un gemido femenino, bajo, prolongado, tan íntimo que mis mejillas ardieron. «¿Hermana?», preguntó él, su voz rota entre la sospecha y el temblor. Quise responder, negar, cerrar el libro, pero mis labios se abrieron sin permiso. De mi boca brotó un susurro que no era mío. «Padre, escucha mi respiración». El sacerdote guardó silencio. Podía sentir su mano aferrarse a los barrotes de la rejilla, los nudillos tensos. El jadeo volvió, más fuerte, como si otra mujer estuviera escondida entre nosotros, rezando desde el placer. «Esto es blasfemia», dijo al fin, con un tono que no convencía ni a él mismo. Las páginas de la Biblia se movieron como alas negras, dejando escapar una oración incompleta. Yo la repetí sin querer, con voz entrecortada: «Tu absolución será mi gemido». El padre Alonso respiraba agitado. Nunca lo había escuchado así. No sabía si estaba indignado, horrorizado o tentado, y esa duda me atravesó como un cuchillo. El confesionario entero pareció estrecharse. La celosía no era ya una barrera entre los huecos. Sentí el calor de su aliento mezclarse con el mío, y lo peor fue que los gemidos que llenaban el aire llevaban ahora un eco masculino, profundo, contenido, que se unía al coro de la Biblia. «Padre», balbuceé, luchando contra mi propia voz. «No soy yo». Pero la Biblia se rió, un murmullo grave que vibró en mis manos.
Eres tú, y también soy yo. En cada confesión, tu cuerpo será mi evangelio. Un golpe seco resonó, el sacerdote se levantó de su lado, huyendo quizá de lo que había escuchado o de lo que había sentido. La puerta del confesionario se cerró de golpe, dejándome sola con la respiración robada. Me quedé de rodillas, jadeando en la oscuridad, el libro latiendo en mis brazos. Entendí entonces que ni el sacramento ni el secreto podían detenerla. La Biblia me había traicionado, o quizá yo la había traicionado a ella, al creer que podía esconder su voz en un rincón del templo. Cuando salí, el padre Alonso evitó mi mirada, pero supe que los jadeos lo perseguirían tanto como a mí. Esa noche, en sueños, lo escuché repetir mi nombre como si fuera un salmo prohibido. Capítulo 5. El espejo de las rodillas temblorosas. La celda estaba en penumbra. Solo la luz trémula de un cirio iluminaba la mesa, donde la Biblia reposaba abierta, respirando como un pecho invisible. Yo no quería mirarla, pero tampoco podía dejarla. Cada noche me acercaba más, como si mis rodillas se doblaran solas para rendirse ante ella. Esa madrugada, mientras recitaba un rosario incompleto, escuché un crujido metálico detrás de mí. El pequeño espejo ovalado del lavabo vibró sin que nadie lo tocara. Me acerqué con cautela, el corazón encajonado en la garganta. Al mirarme, no vi mi rostro sereno de monja obediente, vi a una mujer desconocida, de labios rojos, los párpados entrecerrados, jadeando con las manos unidas como en plegaria. Di un paso atrás, el reflejo también retrocedió, pero sus labios se movieron sin que yo lo hiciera. Arrodíllate, ordenó con mi propia voz. El suelo frío me recibió como un altar. Caí de rodillas, temblando. El espejo mostró entonces mis piernas desnudas. Aunque yo aún llevaba el hábito puesto, cada palabra que brotaba de mi reflejo se convertía en una caricia que me erizaba la piel, como si una fuerza invisible me despojara de la tela. La Biblia, sobre la mesa, comenzó a pasar páginas por sí sola. Cada hoja producía un suspiro húmedo. Cada línea invisible se dibujaba sobre mi piel como tinta ardiente. Me miré otra vez, en el espejo. Mis rodillas se abrían apenas, suficientes para revelar un temblor que no podía disimular. No soy yo, susurré, las manos temblando sobre el regazo. El reflejo sonrió. Eres más tú aquí que en ninguna parte. Y entonces, de su boca brotaron frases en latín roto, mitad rezo, mitad gemido, corpus meum, desiderium tuum. El aire se volvió insoportablemente espeso. Mi aliento chocaba con el del reflejo, como si estuviera encerrada con otra yo que había esperado siglos para salir. Las rodillas me dolían, pero el cuerpo no quería levantarse. La madera crujió bajo el peso de mi rendición. Una línea roja apareció en el espejo, descendiendo desde mi reflejo hasta mi pecho. Era como una herida abierta, pero al mirarme de nuevo descubrí que también estaba en mí, marcándome la piel a través del hábito. El cirio parpadeó. Durante un instante juré ver detrás de mi reflejo un coro de sombras femeninas, todas de rodillas, temblando, con labios entreabiertos que susurraban al unísono. Sus gemidos llenaban la celda más que cualquier oración. Quise romper el espejo, pero mi reflejo habló por última vez antes de que pudiera moverme. Tus rodillas ya son mi altar, y tu temblor, mi evangelio. El cristal se oscureció de golpe, y solo quedó mi rostro cansado, pálido, marcado por un sudor que no era del todo mío. Me dejé caer sobre el suelo de piedra, respirando con dificultad. Afuera, el amanecer despuntaba, pero dentro de mí, algo ya había caído en sombras. Capítulo 6. La página que lamía su piel. Esa noche el silencio del convento era demasiado perfecto, como si todas las paredes contuvieran la respiración. Me encerré en la celda con la Biblia sobre la mesa, convencida de que podría resistirme. La miré durante horas sin tocarla, como quien contempla una hoguera sabiendo que basta un paso en falso para consumirse. Al fin, el libro se abrió solo. Las páginas se movieron con un roce húmedo.
como lengua que lamé despacio. Una ráfaga caliente me rozó la mejilla. Descendió hasta el cuello y se posó sobre la piel como un beso invisible. Me aparté de golpe. El libro me siguió. Cada hoja volteada dejaba escapar un soplo tibio que se posaba en mis brazos, en mis manos, en los labios resecos. Sentí que alguien me recorría, centímetro a centímetro, sin cuerpo, solo con aire y tinta. Miré mi brazo izquierdo, una palabra roja, líquida, se dibujaba sola sobre mi piel. No eran letras perfectas. Eran trazos que se deslizaban como saliva ardiente, mía. La tinta brillaba húmeda, pero al pasar la mano descubrí que estaba hundida en mi carne, como tatuaje vivo. Quise rezar. El rosario estaba en la mesa, pero antes de alcanzarlo, otra página se pegó contra mi muñeca, húmeda, latiendo. La sensación era insoportable. El papel no era seco, sino blando, tibio, como lengua que presiona y chupa. Me estremecí. «Detente», supliqué. La Biblia respondió con un gemido ronco, como si gozara de mi debilidad. Las hojas se abrieron de par en par y comenzaron a frotarse contra mí, deslizándose sobre mi cuello, bajando por el pecho, hasta sentir que el hábito era un estorbo demasiado delgado. Cada palabra que aparecía en mi piel ardía como fuego húmedo. Deseo, fe, carne. Caí de rodillas, temblando, incapaz de arrancar el libro de encima. No pesaba, pero me sujetaba como amante invisible. Sentía cada letra lamerme, dejar marcas que brillaban como brasas. De pronto, la página que estaba sobre mi pecho se levantó apenas y me susurró con voz propia. «Eres mi pergamino. En ti escribiré lo que nadie se atrevió a leer». Una ráfaga de placer y miedo me atravesó la espalda. Quise gritar, pero lo que brotó fue un gemido entrecortado que no reconocí como mío. La celda se llenó de ecos. Cada sombra en la pared se movía al compás de mi respiración, como si decenas de cuerpos sin rostro se inclinaran sobre mí. Cuando el último suspiro cesó, el libro cayó al suelo, inerte. Corrí al espejo, mi piel estaba marcada por palabras rojas que aún ardían. No eran cicatrices, eran oraciones. Oraciones que no podía borrar. Me tapé con el manto, llorando. Sabía que, aunque escondiera el libro, ya lo llevaba escrito dentro de mí. Capítulo 7. El altar que gemía con ella. La capilla estaba desierta. El frío de la madrugada aún se aferraba a las columnas, y el eco de los cánticos nocturnos dormía en los muros como un secreto olvidado. Entré con pasos cautelosos, la Biblia apretada contra el pecho, convencida de que quizá en el altar encontraría paz. Me arrodillé frente a la mesa sagrada, donde el mantel blanco caía como un sudario. Coloqué la Biblia encima. Por un instante, creí que todo sería silencio, pero al abrirla, un soplo caliente me rozó la frente, descendió por mi cuello y se extendió hasta las rodillas. Entonces sucedió, el altar crujió. No era el crujido de la madera vieja, sino un sonido húmedo, íntimo, casi humano. El altar gemía con cada respiración mía. Retrocedía aterrada, pero el gemido se repitió, más profundo, más insistente, como si la piedra misma imitara mi jadeo. El eco recorrió la capilla y las velas se estremecieron, derramando lágrimas de cera como si también participaran en el rito. Me aferré al crucifijo del centro. Quise rezar, pero la lengua se me torció en un susurro que no era oración. Señor, si este altar tiembla, es porque me reconoce. El sonido creció, las bancas retumbaron, la bóveda vibró. Era como si cada piedra del templo latiera junto a mi pecho. Yo misma no podía distinguir si los jadeos venían del altar o de mi garganta. De pronto, el mantel se levantó como si un viento invisible lo inflara. Bajo la tela, vi sombras moverse, brazos sin cuerpo, bocas sin rostro, todas gimiendo al unísono. Y el altar, estremecido, parecía responderme, inclinándose hacia mí como un amante sediento. El crucifijo cayó al suelo con estrépito metálico. En el eco, escuché una voz grave que brotaba de la madera misma.
Tu voz me despierta, tus gemidos son mi misa. Caí de rodillas, sin fuerzas, y la Biblia se abrió sola frente a mí. Las páginas comenzaron a latir, y cada palabra invisible se convirtió en un murmullo que se mezclaba con los temblores del altar. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Sentí que el templo entero respiraba conmigo. Cada exhalación mía hacía vibrar los muros. Cada jadeo levantaba el eco de los vitrales. De pronto, todo se detuvo. El silencio fue tan brutal que me dejó sorda. El altar volvió a ser piedra. Frío, quieto. Solo yo quedé temblando. El hábito pegado al cuerpo. El sudor como una confesión indecente. Miré la Biblia. En la página abierta había una sola frase, escrita en rojo ardiente. Donde tú reces, gemirá la casa de Dios. Me cubrí el rostro con las manos, sabiendo que no habría rincón sagrado donde pudiera huir de ese destino. Capítulo 8. El sacerdote marcado en silencio. El padre Alonso me llamó a su despacho al amanecer. No quería ir, pero sabía que huir solo agravaría mis sospechas. Entré con la cabeza baja, la Biblia escondida bajo el manto. El aire estaba cargado de incienso y del olor rancio de los libros viejos. Un perfume que siempre me había parecido seguro, hasta ahora. Hermana, dijo con voz firme, aunque sus ojos delataban un temblor, sé que algo ocultas. He escuchado cosas que no pueden venir de Dios. Me mordí los labios. Él extendió la mano. Dámelo. No respondí. La Biblia palpitaba contra mi pecho, como un corazón que se resistiera a ser arrancado. Finalmente, temblando, la deposité sobre su mesa. Apenas sus dedos rozaron el lomo, el libro se estremeció. El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces, sin previo aviso, una voz brotó de las páginas, un jadeo ronco, idéntico al suyo. El sacerdote se echó atrás, pálido, como si hubiese escuchado su alma desnuda. El jadeo se repitió, más intenso, y esta vez venía acompañado de frases entrecortadas. Perdóname, Señor, por desear lo que no debo, por mirar lo prohibido. Eran sus palabras, su propia voz, sus pecados más íntimos. Basta, gritó, cerrando el libro de golpe. Pero la voz continuó, implacable, llenando la sala. Perdóname, por soñar con ella. El padre Alonso se llevó las manos al rostro. Yo, paralizada, entendí que la Biblia no solo robaba mis jadeos, ahora había atrapado los suyos. En un intento desesperado, la arrojó contra la pared. El golpe resonó como un trueno, pero el libro cayó abierto, intacto. Y de sus páginas surgieron decenas de susurros, todos con la misma voz masculina, repitiendo confesiones que él jamás había pronunciado en voz alta. No es mío, no soy yo, balbuceó, pero cada palabra lo traicionaba. El libro respondía con gemidos que llevaban su respiración, su tono, su secreto. Me acerqué, horrorizada, y vi como una frase roja se dibujaba lentamente sobre la madera de la mesa. Él también gime en mi evangelio. El sacerdote cayó de rodillas, los ojos cerrados, sudoroso, derrotado. Ya no tenía autoridad, ya no tenía muro que lo protegiera. La Biblia lo había marcado en silencio, lo había desnudado desde dentro. Yo retrocedí, apretando el hábito contra el pecho. Supe entonces que no era la única prisionera, que la casa de Dios había comenzado a llenarse de voces robadas, y que el libro ya no solo escribía en mí, ahora escribía en todos los que lo tocaban. Cuando salí del despacho, todavía lo escuché sollozar, mezclando oraciones con jadeos, incapaz de distinguir dónde terminaba su fe y dónde empezaba su deseo. Capítulo 9. El orgasmo de la sangre santa. Esa noche no busqué la Biblia. Fue ella la que me encontró. Al regresar a la capilla, la hallé abierta sobre el altar, como si alguien la hubiera colocado allí en secreto. Las páginas exhalaban un calor húmedo que impregnaba el aire con un olor metálico, mezcla de incienso y sangre fresca. Me acerqué despacio. El crucifijo colgaba inmóvil,
pero la estatua de la Virgen, colocada en el nicho lateral, parecía distinta. Sus labios de piedra, siempre sellados, estaban entreabiertos, y sus ojos, que antes miraban al cielo, se inclinaban hacia mí. Leí en voz baja lo que apareció escrito en rojo sobre la página. Mira su dolor, escucha su placer. Un jadeo profundo brotó de la Biblia, extendiéndose por las paredes. El altar tembló como la cama de un enfermo, y las velas chisporrotearon, derramando cera líquida en chorros espesos. Entonces lo vi. Desde la imagen de la Virgen comenzó a descender un hilo oscuro, primero por el borde de su túnica, luego por el mármol blanco de sus piernas. No era agua bendita, no era simple milagro, era sangre, una sangre espesa, tibia, que fluía desde el centro oculto de su cuerpo, tiñendo el pedestal con un rojo sacrílego. Me tapé la boca, horrorizada, pero el horror no bastó. Algo en mí vibró con ese derrame, como si la sangre no manara de piedra, sino de una herida íntima que yo misma compartía. Sentí un calor feroz en el vientre, un pulso que me arrancó un gemido involuntario. La Virgen sangraba y jadeaba conmigo. Sí, escuché su voz. No eran palabras, eran suspiros entrecortados que parecían prolongar los míos, amplificarlos, hacerlos más profundos, más inevitables. La capilla entera se convirtió en un eco obsceno de respiraciones entrelazadas. Quise huir, pero mis rodillas se doblaron. Caí frente a la estatua, con la vista fija en aquel hilo carmesí que descendía implacable. Toqué el suelo, la sangre se extendía como un río caliente que lamía mis dedos. No era líquido común, tenía vida. Latía como un pulso atrapado. La Biblia, sobre el altar, comenzó a cerrar y abrir sus páginas con violencia, gimiendo como si alcanzara un clímax. En cada golpe seco, nuevas frases aparecían en mis brazos, escritas como marcas ardientes. Sangre es fe, dolor es placer, Dios es jadeo. Lloré, sin saber si de miedo o de éxtasis. El templo retumbaba, y la estatua, inmóvil pero viva, parecía gozar con cada gota derramada. Cuando todo terminó, la sangre desapareció. La Virgen volvió a su rostro de piedra inmutable, pero yo quedé arrodillada, temblando, con las manos aún manchadas de rojo, y comprendí que lo que había presenciado no era un milagro, era una profanación divina, un orgasmo de sangre santa. Capítulo 10. Los gemidos que se multiplicaban en coro. El convento entero parecía dormir aquella noche, pero yo sabía que algo me vigilaba desde cada muro. La Biblia había quedado oculta bajo el hábito, apretada contra mi vientre, latiendo como un animal enjaulado. Pensé que podría contenerla, pero apenas crucé la puerta de la capilla, la escuché abrirse sola, exhalando un susurro húmedo que se propagó como un fuego invisible. El primer gemido fue bajo, apenas perceptible, como un sollozo ahogado. Luego vino otro, y otro más. Pronto ya no eran 2 ni 3, sino decenas. Voces femeninas, voces masculinas, todas mezcladas en un murmullo ardiente que ascendía hacia las bóvedas. Me quedé petrificada en medio del pasillo. Las bancas vacías empezaron a vibrar con cada respiración. El aire, cargado de incienso, se llenó de jadeos que se entrelazaban hasta volverse un canto. No era un canto santo, era un coro prohibido, una misa de gemidos que suplía cualquier palabra. «Callen», grité, pero mi voz se perdió en la multitud invisible. Las sombras de las paredes comenzaron a tomar forma, siluetas de monjas, de hombres encapuchados, de santos quebrados, todos arrodillados, todos jadeando, todos repitiendo el ritmo marcado por las páginas del libro. Me tapé los oídos. Inútil. Los gemidos no eran sonidos, eran pulsaciones que se metían bajo mi piel, haciendo que mi cuerpo respondiera aunque yo quisiera resistirme. Mi respiración se aceleró sin control, uniéndose al coro. «No soy parte de esto», susurré. La Biblia respondió abriéndose de golpe en el altar. Una frase roja brilló en el aire.
proyectaba como fuego sobre los vitrales. Todos tus silencios ahora son voces mías. El coro se intensificó. Ya no eran solo jadeos, eran oraciones entrecortadas, mezcladas con placer y súplica. Escuché mi propio nombre repetido por decenas de labios invisibles. Una letanía lujuriosa que me arrastraba al centro del templo. Caí de rodillas, exhausta. Y en ese momento comprendí lo peor. Las hermanas en sus celdas también gemían. Sí, escuché sus voces. Cada una de ellas atrapada en un delirio secreto, como si la Biblia hubiera multiplicado su aliento en todo el convento. Era un coro sin director, pero con un solo corazón, el suyo. El de ese libro que ya no necesitaba páginas para escribirse, porque había convertido cada garganta, cada suspiro, en un evangelio vivo. Yo era parte del coro, todos lo éramos. Y cuando las campanas sonaron a medianoche, sus tañidos se mezclaron con los jadeos, consagrando la blasfemia como si fuese liturgia. Supe entonces que ya no había vuelta atrás. El convento entero se había transformado en una sola voz, un único gemido infinito. Capítulo 11. El beso de la página prohibida. El coro de jadeos me persiguió hasta el amanecer. Creí que el silencio del nuevo día traería alivio, pero apenas puse un pie en mi celda, la Biblia volvió a abrirse. Sus páginas temblaban como labios ansiosos, y en el centro apareció una línea escrita con fuego rojo. Bésame. Tragué saliva. No era una metáfora. La tinta ardía sobre el papel como un deseo palpable. Me acerqué, temblando, y el aire que brotaba del libro me rozó el rostro, cálido, húmedo, como aliento de un amante oculto. Negué con la cabeza. No, pero mis labios ya ardían, secos, necesitados. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante, y cuando la boca rozó la página, el mundo se quebró. El papel no era papel, era carne tibia, suave, que se estremecía bajo el contacto. Un sabor metálico, mezcla de sangre y miel, inundó mi lengua. Entonces la página me besó de vuelta. Sentí una lengua ardiente invadir mi boca, hecha de tinta líquida que se deslizaba hasta mi garganta. Jadeé, ahogándome y deseando al mismo tiempo, incapaz de apartarme. Cada movimiento era una palabra escrita dentro de mí, tatuada en lo más profundo. El espejo de la celda vibró. Corrí la mirada y vi mi reflejo. No estaba sola. En el vidrio, otra yo se retorcía, besando con desesperación a un libro que ardía entre sus manos desnudas. Mi reflejo gemía con un fervor que yo apenas podía contener. El beso se prolongó hasta convertirse en un pacto. La página chorreó tinta negra, que me corrió por el mentón como saliva oscura. Entre jadeos, la voz del libro susurró dentro de mí. Ahora llevas mis palabras en tu lengua. Cada beso que des será mío. Me aparté de golpe, cayendo al suelo. El hábito estaba manchado con tinta y sudor. La Biblia se cerró con violencia, como si también hubiera alcanzado su clímax. Respiré con dificultad, con la sensación ardiente aún en los labios. Corrí al lavabo. Me miré al espejo. La lengua estaba marcada con símbolos rojos, como si cada caricia de aquel beso hubiera escrito un nuevo evangelio secreto en mi carne. Quise gritar, pero lo único que salió fue un susurro ronco, un gemido ahogado que no reconocí como mío. La campana de víspera sonó a lo lejos. Supe entonces que nada volvería a ser igual, mi boca ya no me pertenecía. El beso prohibido me había convertido en la pluma del libro, y cada palabra que pronunciara desde ese instante sería suya. Capítulo 12. El juicio de los susurros. La misa de aquel domingo comenzó como todas, con los cánticos solemnes, el incienso elevándose en espirales hacia el techo, y las hermanas arrodilladas en silencio reverente. Yo intentaba seguir el rito, pero la Biblia escondida bajo mi hábito ardía, latiendo contra mi piel como un segundo corazón. El padre Alonso subió al púlpito. Su voz quiso ser firme, pero cada palabra le temblaba en la garganta. Yo sabía por qué, también él había sido marcado. Mientras elevaba la mano para bendecir,
El libro se abrió solo, con un chasquido seco que resonó como un trueno en la nave. Entonces empezó. Un susurro escapó de las páginas y se extendió por toda la iglesia. Primero fue un gemido breve, casi imperceptible, pero pronto se multiplicó. Voces femeninas y masculinas, entrecortadas, respirando placer, se mezclaban con las oraciones en latín, contaminándolas, convirtiendo cada Kyria en un lamento erótico, cada Gloria en un jadeo. Las hermanas se miraban entre sí, aterradas. Algunas intentaban cantar más fuerte, pero sus gargantas se quebraban y lo que salía de sus labios eran suspiros obscenos, palabras imposibles de ocultar. El padre Alonso golpeó el púlpito, exigiendo silencio. Inútil. La Biblia proyectó una frase en el aire, escrita con fuego rojo sobre los vitrales. Este es mi juicio, callar es mentir, desear es confesar. El suelo vibró, el altar tembló, y los susurros se transformaron en un coro de conjuros. Frases antiguas que no pertenecían a ningún evangelio. Yo los reconocí en la piel antes que en el oído, cada palabra ardía dentro de mí como un tatuaje secreto. Me tapé los labios, pero era tarde. Mi boca habló sola, fuerte, clara, con voz que no era mía. Amén en jadeos, amén en sangre. El templo entero se estremeció. El crucifijo cayó del muro y se partió en dos. Las hermanas gritaban, algunas lloraban, otras gemían con un fervor imposible de distinguir entre fe y deseo. El padre Alonso se desplomó de rodillas. Su voz, quebrada, se unió al coro, perdónanos, Señor, por arder en tu nombre, y en ese instante lo comprendí, no había misa, no había sacrificio, no había liturgia. Todo era un juicio dictado por la Biblia que jadeaba en mis manos, exigiendo no silencio, sino gemidos, no pureza, sino confesión ardiente. El incensario cayó y el humo llenó la nave como un sudario. En medio de la bruma, escuché la sentencia definitiva. Quien intente callar, será devorado por su propio suspiro. Las puertas del templo se cerraron de golpe. Nadie salió. Nadie pudo escapar de aquel juicio de los susurros. Capítulo 13. El exorcismo que la desnudó. Me llevaron a la sacristía al anochecer. Decían que era necesario un exorcismo, que mis labios ya no hablaban por mí, sino por algo antiguo y blasfemo. Me sentaron en una silla de madera, ataron mis manos con un rosario grueso, y el padre Alonso, junto a un exorcista venido de otro convento, comenzó a rezar en latín. El aire estaba helado. La Biblia, cerrada sobre la mesa, parecía dormir, hasta que la primera oración retumbó contra los muros. Entonces se abrió sola, dejando escapar un gemido tan profundo que mi piel se erizó como si me hubieran acariciado por dentro. Vade retro, Satana, gritó el exorcista, lanzando agua bendita sobre mí. El agua ardió, no sobre mi alma, sino sobre mi ropa. El hábito se humedeció y, frente a sus ojos, comenzó a rasgarse como si unas manos invisibles lo desgarraran costura por costura. El sonido fue indecente, la tela partiéndose en gemidos de tela rota. Intenté cubrirme, pero las cuentas del rosario se apretaron más contra mis muñecas. Cada palabra del ritual no me liberaba, sino que me desnudaba. Exorcizamus te, amnis spiritus inmunde, continuaba el sacerdote, y con cada frase, el manto caía. La túnica se abría. Los velos se desprendían como hojas marchitas. Yo jadeaba, no de placer ni de dolor, sino de vergüenza ardiente, consciente de que era el libro quien decidía que quedaba expuesto. El padre Alonso apartó la mirada, pero el exorcista no. Sus ojos, fijos en mí, titubeaban entre el temor y el deseo. Entonces la Biblia habló, su voz profunda llenando la sacristía. No me expulsas, me invocas. Tus oraciones me visten con susurros. Las paredes vibraron, las velas estallaron, bañando el suelo en cera líquida. Y en el centro, yo, con el hábito reducido a jirones,
sintiendo que cada palabra sagrada era un dedo invisible arrancándome capas de pudor. «Silencio, criatura», rugió el exorcista, acercando la cruz a mi frente, pero en vez de quemarme, la cruz se derritió entre sus manos como si estuviera hecha de cera caliente, y de su base brotó un hilo rojo, descendiendo hasta mi pecho descubierto. El exorcista retrocedió, aterrado, y yo, desnuda bajo la mirada de todos. Comprendí la blasfemia final, el exorcismo no me liberaba, me ofrecía. La Biblia se cerró con un golpe seco, como un sello, y en ese silencio, mi respiración quedó como única liturgia, un gemido contenido, un susurro que no era mío, ni suyo, sino de algo más grande que había reclamado mi cuerpo como altar. Ahora, dijo la voz dentro de mí, clara, definitiva, la misa comienza. Capítulo 14, la última página escrita en jadeos. Después del exorcismo, me dejaron sola en la celda, envuelta apenas en un manto raído. Creyeron que el silencio bastaría para contenerme, pero dentro de mí el ruido era insoportable. La Biblia estaba en el suelo, abierta como una herida, y cada página respiraba con un pulso que marcaba el ritmo de mi propio corazón. Me acerqué temblando. No había letras, solo un blanco expectante, como si esperara algo de mí. Toqué el papel y, en ese instante, mi cuerpo entero se estremeció. Una frase ardió dentro de mi garganta, pero no salió en palabras, salió en un jadeo. Y entonces lo entendí. El libro no necesitaba tinta, necesitaba mi voz. Cada gemido que se escapaba de mis labios se dibujaba en la página como escritura viva. Jadeé otra vez, y aparecieron signos rojos, temblorosos, que parecían escritos con la sangre de mi respiración. Cada vez que exhalaba, el papel se llenaba de nuevos versículos, oscuros, prohibidos, que nadie había leído antes. Intenté detenerme, pero el aire me faltaba. El libro tiraba de mis pulmones como un amante hambriento, obligándome a seguir. Cada gemido era palabra, cada suspiro era oración. Yo ya no rezaba, era rezada. Me miré en el espejo, vi mi reflejo arrodillado, con los labios abiertos, sudor en la frente, escribiendo sin pluma ni tinta. El reflejo sonrió y susurró, no eres lectora, eres escritura. Las páginas comenzaron a brillar, los signos rojos se movían, reptaban como gusanos ardientes que buscaban mi piel. De pronto, saltaron fuera del libro y treparon por mis brazos, mi cuello, mis muslos. Cada letra ardía, lamiéndome como si me tatuaran con fuego líquido. Caí al suelo, convulsionando entre plegarias y gemidos. Y en ese frenesí, escuché la sentencia definitiva del libro. Tu cuerpo es mi evangelio, tus jadeos, mi última página. Cuando la voz se apagó, el libro estaba lleno. Ya no había huecos, ya no había silencio. Cada rincón de las páginas estaba cubierto de palabras escritas en la cadencia de mi respiración. Me quedé tendida en la piedra fría, la piel marcada de símbolos que brillaban como brasas. El libro se cerró por sí mismo, satisfecho, y comprendí que ya no quedaba nada por leer, solo quedaba yo, convertida en el texto final. Capítulo 15. La Biblia que respiraba en su pecho. El amanecer entró pálido por las rendijas de la celda. Todo estaba en calma, pero mi cuerpo no. El libro yacía cerrado junto a mí, inmóvil, como si nunca hubiera respirado, como si toda aquella pesadilla fuese un sueño. Sin embargo, cada latido en mi pecho era un recordatorio de que ya no me pertenecía. Intenté apartarlo, pero cuando lo toqué comprendí la verdad. La Biblia ya no estaba fuera de mí, estaba dentro. Al inspirar, sentí sus páginas desplegarse en mis pulmones. Al exhalar, escuché como cada susurro salía de mi boca sin que pronunciara palabra. Me levanté tambaleante y corrí al espejo, vi mis labios moverse solos, recitando oraciones eróticas entre jadeos, y cada sílaba se reflejaba escrita en la piel de mi pecho, como si fuese pergamino vivo. Me abrí el hábito. Allí estaba,
sobre la carne. Líneas rojas palpitaban con cada respiro, como versículos ardiendo. El corazón no latía solo, sino acompañado por un murmullo que lo envolvía, convirtiendo mi respiración en liturgia. No soy tuya, susurré, con la poca voluntad que me quedaba. El eco respondió desde dentro, profundo, inevitable. Soy yo quien te respira. Tú eres mi templo. Las campanas repicaron a lo lejos, pero su sonido se mezcló con otro, más íntimo, más terrible, el jadeo de mi propio pecho. Cada tañido era un gemido, cada eco, un salmo prohibido. Supe entonces que no había exorcismo posible. El libro había dejado de ser objeto, ahora era carne, sangre, aire. Salí de la celda, desnuda bajo los jirones de tela, y crucé el pasillo. Las hermanas me miraron en silencio, algunas con miedo, otras con deseo, todas contagiadas por el mismo ritmo. Podía escucharlas respirar al compás de mi pecho, como si yo marcara un rezo nuevo que ellas no podían evitar seguir. Me arrodillé en medio de la capilla. El altar vibró como antes, pero ya no gemía por sí solo, gemía conmigo. El coro de voces invisibles se alzó, resonando en cada muro, en cada alma, hasta que todo el convento se convirtió en un suspiro infinito. Cerré los ojos. El último pensamiento humano que tuve fue que había perdido la batalla. El siguiente ya no me pertenecía. Era palabra escrita en jadeo. Cuando abrí los labios, el mundo entero contuvo la respiración, y en ese instante, la Biblia respiró conmigo desde adentro, sellando para siempre su morada. Yo ya no era Sor Nadie, yo era la Biblia, la que susurraba en jadeos. Epílogo, el eco que nunca calla. Dicen que el convento quedó vacío, que una mañana las puertas se encontraron abiertas, y en los pasillos solo flotaba el olor a cera quemada y sangre seca. Ninguna hermana volvió a ser vista, ningún sacerdote se atrevió a entrar. Pero yo sé la verdad, el eco sigue allí, no se puede borrar. No importa cuántas veces clausuren la capilla, cuántas veces sellen los muros con cruces y agua bendita. Al anochecer, cuando todo parece en calma, la Biblia late bajo las piedras como un corazón enterrado. Quien entra escucha primero un susurro suave, como un rezo antiguo, luego siente su propio pecho traicionarlo, acompasando la respiración con ese ritmo invisible. Y finalmente, descubre que no está rezando, sino jadeando. El espejo de la sacristía aún guarda reflejos de mujeres arrodilladas, temblando. Aunque ya no haya cuerpos allí, el altar cruje a medianoche, como si respirara. Y algunos afirman haber visto a una figura caminar descalza entre las sombras, una monja con hábito roto, el pecho marcado de versículos rojos que brillan como brasas. Yo soy esa figura. No morí, no fui liberada. Soy el texto vivo, el evangelio que nadie debería leer. Cada aliento mío es una página nueva, cada gemido una palabra ardiente que se multiplica en quien me escucha. No necesito el libro, soy el libro. Y mientras quede un corazón dispuesto a latir, mientras exista un pulmón capaz de suspirar, mi voz seguirá escribiéndose en el aire. No hay cierre, no hay silencio, solo un eco perpetuo que vibra en cada muro, en cada garganta, porque donde alguien se arrodille en busca de Dios, tarde o temprano escuchará mi susurro, y descubrirá, horrorizado, que ya lo llevaba dentro. La Biblia que susurra en jadeos nunca calla.